Y decíamos, aquí en Política, Producción y Trabajo, junto a Fanny Vega, recibimos a dos invitados que con ellos vamos a tratar de valorar cuál ha sido este último aporte político a la democracia, que ha sido la figura de Néstor Kirchner. Muchas gracias por estar aquí. Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, titular del partido Forja. Muchas gracias, Dante Gullo, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, como militante histórico del Frente del Peronismo y Frente para la Victoria, y como miembro de la legislatura bonaerense hoy. ¿Cuál es, a juicio de ustedes, el aporte de Néstor Kirchner a nuestro sistema democrático, a nuestro sistema de convivencia como república, como nación, como sociedad? Bueno, de alguna manera vos preanunciaste esto que significa un gobierno que gobierne, una democracia que se fortalece. Yo creo que hay tres cosas que determinan el rol que le cupo a Néstor Kirchner. Una es que con un escaso caudal de votos generó luego una adhesión masiva de la sociedad. La segunda, que en función de esa situación que vivía la Argentina, ante el primer condicionamiento fuerte del establishment y de las corporaciones, demostró que iba a gobernar en función de sus conductas y convicciones. Y lo tercero, bueno, que es una figura política que, contrariamente a lo que nos acostumbraban, no solo hizo más de lo que dijo, sino que cumplió con todo lo que dijo. Gustavo López ha sido también un testigo desde el inicio de la democracia de la vida política del país. ¿Es válido esta comparación de que entre Alfonsín y Kirchner hay dos momentos históricos que son referenciales en la democracia? Yo creo que incluso hay un hilo conductor, por eso, bueno, un sector importante que venimos del radicalismo, formamos parte de este gobierno y de este proyecto. Con lo que decía Dante Gullo, coincido totalmente. Primero, creo que el valor de Kirchner fue devolver la centralidad a la política. La política, yo no sé si se corrió a partir del 87, si después de la crisis de Semana Santa, pero digamos que los factores de poder gobernaron la Argentina claramente durante casi 15 o 20 años, hasta mayo del 2003. Y en mayo del 2003 la política volvió al centro de la escena, decidió gobernar, se enfrentó a los grandes poderes. Hoy alcanza con leer la tapa de los diarios para ver ese enfrentamiento, pero básicamente estamos con un periodo histórico inigualable, que además significa el quiebre con el modelo neoliberal, que parecía que la democracia no podía hacer con eso. Yo creo que en la otra punta, en el inicio de la democracia, Alfonsín lo que le devuelve a la vida política argentina es el valor de la democracia en sí misma. Si uno analiza la historia argentina desde el golpe del 55 en adelante, con la proscripción del peronismo, la democracia había dejado de ser un valor, daba lo mismo si gobernaba Ilia o gobernaba Onganía. La gente lo veía con pasividad o apoyaba los golpes de Estado, y la última dictadura militar, que significó la vida o la muerte, la democracia o la dictadura, me parece que Alfonsín es el símbolo de la recuperación de ese valor que se había perdido, que se recupera. Y Néstor Kirchner le termina de dar el contenido que le tiene que dar de gobierno del pueblo a partir del año 2003, es decir, 20 años más tarde de la recuperación de la democracia. Y Dante Gullo, pensando en este legislador porteño, en este también miembro de la legislatura, dirigiendo la legislatura como vicepresidente segundo, ¿qué alcanza a recordar o rememorar este hombre también defensor de los derechos humanos, como es en el caso de Dante Gullo, de alguien que vivió la dictadura como ninguno, perdiendo a su madre, a uno de sus hermanos y siguiendo luchando tantos años? Digo, ¿qué recuerda de este Kirchner que todos rememoran, pero que un militante por ahí alcanzó a rescatar algunas cosas en particular? No, a mí lo que más destaco de Néstor es que a medida que va pasando el tiempo, su figura crece más. Ahora estamos redescubriendo no al gobernante, al que ejecutaba, sino también al pensador, al estadista. Incluso yo estoy a veces repasando algunos de sus discursos y no nos dábamos cuenta, pero eran de mucho contenido, ¿no?
Esto me pasa incluso también cuando voy releyendo textos de Perón o discursos de Perón o cosas incluso de la misma Evita, digo, claro, con razón este fenómeno cultural y esta manera de hacer política en la Argentina, este movimiento nacional sigue generando multiplicidad de cosas, ¿no? Y creo que Néstor está ubicado en esa situación. Ya no es el presidente, el compañero, el militante, el amigo, es el estadista. Es una figura política que obviamente, como pasó con el triunfo de Chávez, Chávez cuando menciona el saludo de Cristina el domingo de su triunfo, dice Argentina, Argentina, la juventud peronista, San Martín, Perón y Néstor Kirchner. ¿Te das cuenta de la dimensión? No, es una cosa que por suerte nos tiene que obligar a repensar, a querernos más los argentinos y argentinas, valorarnos más, comenzar a rescatar las cosas que no solo hacen a una parcialidad, sino a multiplicidad de actores que en esta suerte de patria nos vuelcan mucha gente y que no la valoramos. En esa complicidad de Kirchner y Chávez fue que se concluyó el sueño de Bush de construir el ALCA como una estructura que estableciera un dominio pleno, un predominio absoluto de Estados Unidos sobre la economía latinoamericana. No es un hecho menor, ¿no? Fue un hecho trascendente que además hoy determina que la región ya trasciende la región e incluso vemos que hay pensadores, políticos, analistas, incluso de los países centrales que están viendo a esta región y a Latinoamérica como un ejemplo, paradigma a estudiar y seguir. De hecho, esas líneas se están discutiendo hoy en el debate entre los candidatos principales de Estados Unidos, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora, la dimensión esta, porque uno tiene la dimensión humana de Kirchner en la cumbre de Mar del Plata y esa complicidad con Chávez y Lula que contó después Chávez con el fallecimiento de Kirchner, que le decía, seguí hablando que Bush se tiene que ir. Y por otro lado, bueno, esa figura que marca un antes y un después en la vida política argentina, porque digo, todas las cosas que siguieron pasando, la UNASUR, digo, yo creo que la UNASUR ha reemplazado a la OEA, que es un organismo que ya no sirve para nada, no ha resuelto, digo, hace 20 años que la OEA no resuelve nada y ni siquiera pudo pronunciarse por el golpe institucional de Paraguay. Y fuerte de reflejos, la UNASUR, el Mercosur, automáticamente excluyeron a Paraguay por haber dado un golpe institucional, dicen hasta que no se recupere la democracia. Lo que sucedió esa noche en Buenos Aires con la UNASUR y el intento de golpe a Correa, yo en mis 55 años lo había visto en la vida política argentina. No importaba si era de derecha o de izquierda, el gobernante latinoamericano se plantaba en la ciudad de Buenos Aires y decía, el golpe no va a pasar. Me parece que, digo, marca otra época que uno desea que dure 100 años y me parece que Kirchner fue una bisagra fundamental en la construcción de esta nueva América Latina. Generando un entorno político que inclusive hace que desde un origen ideológico distinto, Piñera, el presidente de Chile, esté alineado con estas posiciones de defensa del regionalismo latinoamericano. Piñera, el propio Santos, con sus más o sus menos, cuando fue el golpe, Alan García dijo los gorilas no van a pasar. Digo, es otra América Latina y me parece que, bueno, entre Lula en Brasil, Kirchner en Argentina y Chávez en Venezuela, en los últimos 10 años han transformado esta región como no se había transformado en los últimos 200 años. Los militantes o los políticos pueden comprender esta visión. Los ciudadanos comunes hoy en día empiezan de nuevo a cuestionar algunas cosas. ¿Puede haber peligro de un retroceso o podemos seguir marchando, por lo menos? Yo observo adhesiones que se mantienen de la misma manera que hay que ser consciente. En la Argentina están en disputa dos ideas de país y hay desgraciadamente todavía sectores que no entienden que este compromiso que estamos charlando, que hoy tiene este avance de la región ante un mundo caótico, ante un mundo en crisis, el crecimiento de Latinoamérica tiene que ser acompañado de otra forma. Bueno, se manifiestan algunos en contra. Bienvenido sea la democracia también
está preparada para absorber este tipo de cosas. La democracia va a pasar, entre comillas, por una prueba de política interna, digámoslo así, el 8 de noviembre próximo. Pero hay quienes plantean como si lo que suceda el 8 de noviembre marcaría como un retorno a ese clima tan fuerte, tan tenso, tan hostil internamente dentro de la sociedad que fue el clima del 55, del año 1955, cuando realmente se produjeron hechos absolutamente dramáticos, tanto en contra del peronismo como desde que algunos simpatizantes del peronismo que tuvieron reacciones también en contra, por ejemplo, de la Iglesia Católica. No tendría que ser así. Igualmente no hay que ser ingenuo, hay minorías, hay corporaciones, hay multimedios, hay poderes económicos que están trabajando para establecer un clima destituyente en la Argentina. Esperemos que la sociedad, que es madura, entienda que no son las condiciones del 55. Mucha de la gente que salió en septiembre con las cacerolas, al otro día su mesa no tenía problemas económicos y obviamente se fueron el fin de semana, por suerte, a descansar. Así que bueno, que sigan viviendo y aceptando las reglas de juego democráticos. Sí, yo lo que digo es, no hay condiciones objetivas para que esto ocurra, no hay ninguna. Sí, lo que van a intentar hacer, porque es una política de desgaste, es seguir movilizando a la gente en las calles, porque lo que decía Dante Gullo, lo que hay es una disputa de modelos. Cuando uno ve que Cristiano Rattazzi, presidente de la Fiat, que vendió más autos que nunca en su historia, es uno de los que encabeza la oposición al modelo, uno dice, bueno, el problema no es producir ni ganar plata, el problema es por el poder. Entonces yo creo que esto va a seguir existiendo, pero no hay condiciones como en el 55 y el gobierno es lo suficientemente amplio e inteligente como para seguir dando. Es una batalla cultural que dura siempre, no termina nunca, porque después del 8 de noviembre va a venir el 7 de diciembre y después vendrá... Pero precisamente el 7 de diciembre genera un punto también de tensión en la democracia. No, es un punto simbólico de cumplimiento de una ley, aunque ese día no va a pasar concretamente nada en la práctica. ¿Por qué? Porque si todos presentan sus planes de adecuación, eso después va a llevar unos meses de implementación. Y si alguno no presenta su plan de adecuación, llevará unas semanas o algún tiempito de intimación, de resoluciones, pero sí es una fecha simbólica, porque acá yo creo que es una de las exteriorizaciones de esta pelea entre democracia y corporaciones. Digo, hay un Congreso que sancionó una ley, una Corte que la avaló, el Ejecutivo que la instrumentó y un grupo económico que no la quiere cumplir. El cumplimiento de la ley, independientemente después del tiempo que se tarde en su adecuación, que no es ese día, eso es lo que estamos peleando, el cumplimiento de las leyes. Muchísimas gracias, Gustavo López, muchísimas gracias, Dante Gullo, y nosotros volvemos tras la pausa aquí para hablar de política, producción y trabajo.